En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este sábado 23 de abril. Leemos ahora del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, de acuerdo a los biblistas, se dice que es un texto añadido que sirve de conclusión al Evangelio de Marcos. Está redactado por otra mano, aunque pertenece a la época apostólica. Incluye la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena, que fue a anunciar a los discípulos incrédulos el acontecimiento de la resurrección. La aparición del Señor con aspecto de peregrino a los 2 discípulos de Emaús que se volvían a su pueblo. Y por último, la aparición del resucitado a los 11, reunidos en torno a la mesa, esto es, recogidos en la celebración eucarística, a quienes reprocha su incredulidad y su actitud refractaria ante el testimonio de algunos discípulos. Solo la presencia directa de Jesús a los apóstoles, de su dureza de corazón, y los transformará en verdaderos creyentes. Al subrayar la incredulidad de los discípulos, que es típica de todo el Evangelio de Marcos, el evangelista pretende poner de relieve que la resurrección no es fruto de una imaginación ingenua o de alguna sugestión colectiva de los seguidores del Nazareno, sino don del Padre en favor de aquel que se había hecho obediente hasta la muerte, para la salvación de toda la humanidad. Como conclusión, el resucitado envía a los discípulos al mundo para que prolonguen su misión y desarrollen la actividad evangelizadora junto con el Señor. Id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda criatura. Hermanos, este pasaje del Evangelio, como hemos escuchado, resume las apariciones que hemos escuchado de los testimonios de San Juan, de San Lucas, y vemos la enseñanza que no es tan fácil que los discípulos de buenas a primeras aceptaran que realmente estaba vivo si antes no lo ven. Así que la resurrección no es un invento, sino que fue todo un proceso para que una vez que Cristo se presenta, como que ya había antecedentes, ya había rumores de que estaba vivo, pero solamente hasta que se presenta, pues de alguna manera aclara todas las dudas o borra todas las dudas. Pero eso no supone, como dice aquí San Marcos, les echó en cara su incredulidad o falta de fe. Pero pues digamos lo que es un proceso muy humano, hasta que nosotros no nos encontremos
o tengamos la experiencia de que Cristo está vivo, a lo mejor también nosotros estaremos inseguros de dar testimonio de Él. Pero pues pidámosle que nos ilumine, nos ayude para que a través de su palabra y a través de la Eucaristía y de la misma comunidad podamos tener ese encuentro con el Señor y estemos plenamente seguros de que está vivo y está en medio de nosotros. Feliz día, hermano.